Buenos días, mi nombre es Alfredo Roldán Vázquez. Estoy realizando la actividad de evidencia de aprendizaje de la unidad 1. Nombre de la actividad, de casos y muchos datos. Nombre de docente, licenciado Ernesto Vázquez Torres. Hoy es 21 de octubre de 2023, estamos en Cuautitlán Izcalli. Como introducción, la información es un recurso valioso que puede ser utilizado para diversos fines, como la investigación, la educación, el comercio, la seguridad, la salud, entre otros. Sin embargo, la información también puede afectar la privacidad, la dignidad y los derechos de las personas que son identificadas o identificables. Por ello, es necesario establecer mecanismos legales y técnicos para proteger los datos personales de las personas frente a posibles usos indebidos o abusivos por parte de terceros. En este sentido, existen conceptos jurídicos que regulan el tratamiento de los datos personales y garantizan el derecho de las personas a conocer, a actualizar, rectificar o eliminar la información que les concierne. Estos conceptos son el habeas data, la ley de habeas data, la protección de datos personales, el derecho a la intimidad. A continuación voy a explicar cada uno de ellos y en qué consisten y cómo se relacionan entre sí. Desarrollo. Habeas data. El habeas data es un derecho que permite a las personas conocer, actualizar y rectificar la información que se ha recogido sobre ellas en bases de datos de cualquier tipo, ya sean públicas o privadas. Este derecho busca proteger la privacidad, la intimidad y el buen nombre de las personas frente al uso indebido o abusivo de sus datos personales. Se relaciona en lo social y lo tecnológico y cómo afecta a nuestra privacidad. Hoy en día estamos más conectados que nunca, por eso también significa que nuestra información personal está más expuesta a riesgos y ataques. Por eso es muy importante que las leyes se adapten a los cambios tecnológicos y nos protejan de posibles abusos. El derecho a la intimidad es un derecho humano básico que reconoce casi todo el mundo. Este derecho tiene que ver con el habeas data, que es la posibilidad de controlar nuestros propios datos. El habeas data viene del latín y significa tener o poseer nuestros datos. La ley de habeas data es una norma que regula el tratamiento de los datos personales que se encuentran en bases de datos de cualquier tipo, ya sean públicas o privadas. Esta ley busca proteger el derecho a la privacidad, la intimidad y el buen nombre de las personas frente al uso indebido o abusivo de sus datos personales. Esta ley de habeas data es una ley que nos da el poder de controlar nuestra información personal. Esta ley nos dice que podemos saber qué datos nuestros hay en algún sitio, como por ejemplo en una empresa o en una escuela. También nos dice que podemos pedir que esos datos se cambien, se arreglen o se eliminen, si están equivocados o ya no sirven. Además, nos dice que podemos pedir que esos datos se guarden con cuidado y no se den a nadie si nosotros no lo consentimos. La ley de habeas data también dice que es una manera de cuidar nuestro derecho a la intimidad y es un derecho muy valioso que tenemos todos los seres humanos. División de habeas data de acuerdo con Oscar Raúl Pucinelli. Se puede clasificar en dos modalidades, el habeas data tradicional o propio y el habeas data no tradicional o impropio. Dentro de esta modalidad, pues él identifica varios subtipos de habeas data según la finalidad que persigue el solicitante. Estos subtipos son los siguientes: habeas data informativo, habeas data correctivo, habeas data aditivo, habeas data supresivo, habeas data confidencial, habeas data preventivo, habeas data publicitario y el habeas data genérico. De acuerdo con el lector Puseli, el habeas data propio nos sirve para cuidar nuestra información personal y evitar que la usen mal o nos hagan daño con ella. Por ejemplo, si una empresa tiene nuestros datos, podemos pedirle que nos siga para que él los usa y que los proteja bien. El habeas data impropio nos sirve para obtener información pública que nos corresponde y que no nos quieren dar, o para defender nuestra reputación si dicen cosas falsas o malas de nosotros. Por ejemplo, si en la televisión o en el periódico habla sobre nosotros y queremos saber si algo está mal, nos deben de dar esa información. Protección de datos personales.
La protección de datos personales es un derecho que tenemos todas las personas para decir qué información nuestra queremos compartir con otras personas o entidades y cómo queremos que la usen. Estos datos personales nos los deben de informar para que los van a usar y pedir nuestro consentimiento. Antes de hacerlo también deben de proteger de posibles riesgos o ataques y respetar nuestros derechos de acceder, rectificar, cancelar o oponernos al tratamiento de nuestros datos personales. Estos derechos se conocen como derechos ARCO y podemos ejercerlos ante la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. La protección de datos personales es muy importante para nuestra dignidad, libertad e identidad como personas. Por eso debemos cuidar nuestra información personal y exigir que se respete nuestro derecho a la intimidad. Derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es un derecho que tenemos todas las personas para vivir nuestra vida privada sin que nadie nos moleste o nos esté vigilando. Este derecho nos permite expresar nuestra personalidad, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras preferencias y nuestros secretos, sin miedo a que sean revelados o usados en nuestra contra. Este derecho nos permite expresar nuestra personalidad. El derecho a la intimidad también nos permite decidir con quién queremos compartir nuestra información y estar reconocido como las personas dignas, libres. El derecho a la intimidad se protege en México por la Constitución y otras leyes. El derecho a la intimidad es muy importante para nuestra democracia, nuestra seguridad y nuestro bienestar. Por eso debemos cuidar nuestra privacidad y exigir que se respete nuestro derecho a la intimidad. Como conclusión, los conceptos de habeas data, ley de habeas data, protección de datos personales y del derecho a la intimidad están vinculados entre sí por el objeto común de salvaguardar el derecho fundamental que tienen las personas a controlar su propia información y evitar que ésta sea vulnerada por terceros. Estos conceptos se plasman en normas constitucionales, leyes, reglamentos y principios que establecen los derechos y obligaciones de los titulares y responsables de los datos personales, así como los procedimientos para ejercerlos y hacerlos valer. En el contexto actual, donde la información se genera, almacena y transmite cada vez a través más de medios digitales, es importante que las personas conozcan estos conceptos y los apliquen en su vida cotidiana. Asimismo, es necesario que las autoridades competentes supervisen y sancionen el cumplimiento de estas normas y que se promueva una cultura de respeto y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales. De esta manera se podrá aprovechar el potencial de la información para el desarrollo social sin mencionar el derecho a la intimidad de las personas. Gracias. Buenos días.